another incredible virtual event. En noviembre vamos a tener otro increíble evento virtual. And the company will be announcing some incredible, outstanding, fantastic programs. They're going to be announcing some things that literally will blow you away. It's probably one of the biggest announcements NHT's ever had. Y la compañía va a estar anunciando y lanzando increíbles noticias, increíbles programas. Noticias que van a explotar su mente, posiblemente la mejor noticia que ha lanzado la compañía hasta ahora. Sorry, I lost you a little bit. I'm just dying to tell you right now. Y de verdad muero por decirles ahora. But I won't, because I can't. But in November, let's just make sure that we all attend, and our teams attend this virtual seminar. Y no lo haré porque no puedo, pero hay que asegurarnos de que en noviembre todos asistan a este evento virtual. So today I'd like to really cover probably the one of the top 3 most important parts of our life and our business. Y el día de hoy me gustaría cubrir 3 de los puntos que yo considero son los más importantes en nuestra vida y en nuestro negocio. And that is personal development. Y eso es el desarrollo personal. So let's just pretend, and I see this all the time when with people in life, and let's just pretend that I'm picking you up, or we're going on a trip. Wow, sorry, that we're going on a trip. Así que pretendamos que voy a recogerlos porque vamos a ir a un viaje. Esto es algo que veo con las personas en su día a día. Yo también. And I see this very clearly with people in life. Y como les digo, es algo que veo muy claro con las personas en la vida. See, most people, when they get in a boat and they're going into the river, they're taking the river, they're going upstream. Muchas veces cuando las personas se suben a ese bote y empiezan a estar en el río, a navegar en el río, van contra las olas. So they get in the boat and they're paddling upstream. Y están en el río y están remando contra las olas. Where it's just only logical that we turn the boat around and go with the waves down the stream. Porque no, lo lógico sería es voltear ese bote e ir con la corriente, con las olas. And this is how most of us are living life, is we believe in struggle. We believe that we have to struggle to make money. We believe that we have to put so much effort to make money and struggle. And we're paddling up against the waves, but we never get there. Y las personas tienden a creer que esa es la manera en la que hay que vivir. Creemos en los problemas, creemos en las dificultades, creemos que para tener dinero hay que tener problemas, hay que pasar por problemas, y es por eso que siempre están remando contra corriente. And that's what personal development does for us, is it allows us to turn the boat and to go with the flow downstream, where we're able to let go of the struggle, let go of the challenges, and get results.
Y eso es lo que hace el desarrollo personal por nosotros, el enseñarnos que hay que estar en el río y navegar con la corriente, ir con la corriente. Struggle is not from God. Struggle is from man. El problema no es algo que tengamos que pasar, el problema es algo que decide el hombre pasar. So today, I want to talk about money. Since we're in a business, and I hope most of you that are on today not only want to grow their health and their beauty, but more importantly, because we're talking about business, they want to grow their income. And this is what I'm going to focus on today. Y hoy quisiera hablar del dinero específicamente, porque sé que muchos están aquí por esas razones. Sé también que es muy importante crecer la salud y la belleza, que son áreas que también nos importan, pero hoy me gustaría enfocarme en el dinero. So I'm going to give you a quote that I need you to all to write down. Y ahorita les voy a dar una cita que me gustaría que escribieran. If you want to make a personal change in your income, si quieres hacer un cambio personal en tu ingreso, stop focusing on the size of your problems and start focusing on the size of you. Deja de enfocarte en los lados del problema y empieza a enfocarte en ti. That's the secret to personal development. That's the secret to money. Ese es el secreto para el desarrollo personal y el secreto para el dinero. The amount of money that you make in your life, the amount of money that you make in NHT Global will be based on how much you grow as a person. La cantidad de dinero que hagas en tu vida y la cantidad de dinero que generes en NHT va a depender de cuánto crecimiento personal tienes. So I have a belief, and this may be the first time you heard this, but I have a belief in life that when we've come to Earth as human beings, we already know everything there is to know. And our job on this planet is to remember, is to become aware. Yo tengo la creencia, y probablemente es algo que escuchen por primera vez, que les digo, pero tengo la creencia de que cuando venimos al mundo, nosotros ya tenemos todos los conocimientos. Lo que nos toca hacer es empezar a recordarlos y tener conciencia de que las cosas existen. So you need to understand that money is just energy. Tienen que entender que el dinero es energía. And all you have to do is know how to tap into that energy. Y lo único que tienen que saber es cómo atraer esa energía. So a lot of you who have read my book, and I think it's real important for me to do a quick review, is just to help you understand how everything comes into your life. Y para aquellas personas que hayan leído mi libro, y es importante hacer un pequeño repaso de cómo el dinero llega a la vida de las personas. So everything that we see with our eyes around the world, your cars, your houses, us, money, all comes from the same energy. Todo lo que vemos con nuestros ojos, nuestros carros, nuestras casas, nosotros, el dinero, todo eso viene de la misma energía. So in quantum science, which is the science of how the universe works, they've actually now proven that thoughts become things. Y en la ciencia cuántica, que es la ciencia que nos explica cómo está hecho el universo y la energía, se ha probado que los pensamientos se vuelven cosas materiales. Okay, so Lizzie, everything that we see with our eyes are made up of these energy pockets. Así que todo lo que vemos con nuestros ojos está hecho de esas pequeñas partículas de energía. So when you think a thought,
and it's repeated over time with high energy. So when you fall in love with something, these particles start to form in a parallel universe on what that thought is. Así que cuando tú piensas en algo y te enamoras de algo con tanta devoción, con tanta fuerza, ese pensamiento empieza a empieza a tomar forma, esas partículas empiezan a unir para darle forma a lo que tú estás pensando. And when that thought is maintained and focused through what we call a gestation period. So what a gestation period is, Lizzie, is we know it takes 9 months when a baby is born, you know, with a female. When it comes to us manifesting what we want or what we don't want, this thought, repeated over time with so much energy, will become yours depending on you. How much time you focus on it, how much time you grow your mindset, how much you become aware. Y cuando ya tenemos ese pensamiento y esas partículas se están formando, vamos a pasar por un periodo de ajuste. Como sabemos, cuando se está formando un bebé, toma 9 meses en lo que se ajustan todas las partículas y le dan forma. Lo mismo pasa con nuestros pensamientos y todo va a depender de cuánta pasión le pongamos, de cuánta energía, de cuánta dedicación y de cuánto amor y tengamos para ese sueño. So, when this is why it's so important to personally develop and grow in our business, because when you start to understand these things through reading, through listening, through watching the right material, feeding your mind with the right stuff, when you become aware, and then you start to realize, oh my God, I know this. Just your Holy Spirit, your inner guidance system will help you remember. I know that I can manifest this really quickly. I know money is just energy. I know struggle is not for me. Struggle is made from man. It's not from God. I know I can accomplish this. Y esa es una de las razones por las cuales el desarrollo personal es tan importante para nosotros y para nuestra industria. Y eso lo obtenemos con lo que leemos, con lo que escuchamos, con las cosas de las que alimentamos nuestra mente cada día. Una vez que ya tenemos ese ingreso a nuestra cabeza, ese ingreso de cosas buenas, vamos a empezar a darnos cuenta de que podemos hacer las cosas y que el problema y que las dificultades no están hechas para nosotros, que Dios no lo quiso así, que somos capaces de hacer las cosas y de cumplir lo que nos propongamos. In 1996, in my prayers and in my affirmations, in my visualizations, I had a dream to purchase a dream home. And up until that moment in my life, I was in my mid-20s, I was manifesting things, but I didn't know how I was doing it. I thought it was just because of hard work. And I kept on asking the universe, I kept on asking God, how can I get to my goal faster, better, quicker? What do I need to do? I was reading every day. I was listening every day. And I came home one evening. I turned on the television. It was about midnight. And a person was being interviewed on this news show. And she was talking about her book. And part of that book was about manifestation. And something inside me told me, my internal guidance system told me, Joel, you got to go buy that book. Y en el 96, en mis tableros de visiones, en mis planeaciones, estaba el que yo quería comprar la casa de mis sueños. Y yo pensaba que estaba trayendo esas cosas de la manera correcta, a través de trabajo duro. Alimentaba mi cabeza con cosas buenas, escuchaba, leía. Siempre estaba tratando de alimentarme de cosas positivas. Hasta que un día llegué a mi casa y estaba viendo la tele y ahí estaban entrevistando a una señora que hablaba de su libro. Su libro mayormente hablaba de la manifestación y la atracción de las cosas. Y algo en mi interior me dijo, Joe, tienes que comprar ese libro. You know that I didn't go with my gut feeling. And about 2 years later, and my daughter was having swimming lessons. And in that center, there was a library. As I was walking into the library, the first book that I saw was this lady's book.
And I remember the feeling that I had to go buy that book. Y al principio no le hice caso a mi intuición y pasaron 2 años y una vez yo estaba llevando a mi hija a sus lecciones de natación y en el centro comercial donde eran cerca, donde estaban las clases, había una librería. Entré y el primer libro que vi fue el de esta señora y reviví ese sentimiento de lo tengo que comprar. And from there, because of that book, I attracted NHT Global when we launched in 2001. Y gracias a que compré ese libro y lo leí y lo entendí, fue que atraje a NHT en el 2001 cuando se lanzó. So when you fall in love with your dream, you start to paddle downstream. You're in the flow. You start to work on yourself every day. These things that you think is a coincidence is not. It's the perfect universe that God has created, puts these things in front of you that when you look back, wow, there were miracles. Y eso es lo que sucede cuando tú te enamoras de tu sueño, empiezas a construir tu camino, empiezas a ir con la corriente, a trabajar en tu desarrollo personal y muchos pensarían que son coincidencias, pero no, es el universo que te está dando lo que tú estás pidiendo. Y una vez que pasa el tiempo y volteas atrás y ves todo lo que has logrado, pensarías que son milagros. So the secret to growing a massive team and making the money in NHT Global, making the money in your life, is by helping people grow their mind. Because when they grow their mind, they will have better self-esteem. They will become more aware, and you will wake up something inside them, that will make them believe in themselves. And they will end up making more money, and you will change people's lives. Y una de las maneras en que tú puedes tener un gran equipo, amasar un gran equipo aquí en NHT y ganar mucho dinero es ayudando a las personas a que crezcan y tengan un desarrollo personal, a que crean en ellas mismas, a que se enamoren de sus sueños, a que cambien los malos hábitos y de esa manera ellos van a empezar a crecer y van a hacer más dinero. Por consiguiente, vas a ganar tú también y vas a cambiar su vida. So you need to develop the first step in building a team. You need to develop a culture of personal development. Y el primer paso para amasar un gran equipo es el desarrollo personal. Necesitas desarrollarte como una persona que les va a ayudar a que se desarrollen de manera personal. So the first step, when I enroll someone in the business, I'm immediately going to help them get the science of getting rich, have them read my book also. I'm going to have them now understand that they need to study this material. Y la primera vez que yo involucré a alguien en el negocio, le di el libro de la ciencia de hacerse rico, le empecé a dar material con el cual podía crecer de manera personal y ayudarlo. The reason why I love that book because it really explains the science of the universe, how we get things in life. And I believe that's real important for people to really understand that and how things come into their life. Y la razón por la cual amo tanto ese libro es porque te explica tan bien cómo funciona el universo, cómo trabaja la mente y necesitas explicarle a las personas que necesitan trabajar para que puedan materializar sus pensamientos, para que puedan cumplir lo que se proponen. So the first 30 days, there is a four legs to belief. The first 30 days, it's real important to focus on these 4 things. En los primeros 30 días hay 4 cosas en las que se tienen que enfocar. Son 4 pilares de creencia. So I know I need to help people believe in the company. Así que yo sé que necesito ayudar a las personas a que crean en la compañía. I know I need to help them believe in the products. Sé que necesito ayudarlos a que crean en los productos. I know I need to help them believe in the upline leadership.
También sé que necesito ayudarlos a que crean en el liderazgo. And I know I need to help them believe in themselves. Y por último, sé que necesito ayudarles a que crean en ellos mismos. That is the number one disease in the world, is people don't believe in themselves. They don't understand how great they are as human beings. They're so focused on their problems, and no wonder they continue to have problems because of that. Y esa es la enfermedad número 1 del mundo, el hecho de que las personas no crean en ellas mismas, no crean lo fantásticas que son y se están enfocando mucho en los problemas y en lo que no tienen en lugar de pensar que son muy buenas personas. So not only have them read the book, I've sent it out to all the teams out there. I also have them watch the video online, the course, which is 10-step course. It's another thing that you can do. So not only they're getting visual, they're getting auditory. Y no solo es hacerlos leer un libro, sino también les mando videos. Hay uno de un curso de los 10 pasos. Ya no es solo leer, sino más visual también el material. Okay, the next step, as those teams start to grow, I help them have masterminds on books. So, if they have 4, 5, 6, 10 people in a team, they get together, they're reading the same book, they're discussing the chapters, once a week or once every other week. Y una vez que el equipo empieza a crecer, lo que hacemos es que hacemos círculos de lectura. Y en el equipo son 10, 11 personas y todos estamos leyendo el mismo libro al mismo tiempo y comentamos los capítulos que nos pareció una vez a la semana, una vez cada 15 días. So this is actually a real important step in building culture in your team. I know a number of you in Peru, for example, Mexico, have your teams do that mastermind. It's a very successful tool to present to your team and to implement into your team long term. Y de hecho esta es una manera de implementar la cultura de leer. Sé que hay equipos en Perú y equipos en México que hacen estos círculos de lectura y es algo muy bueno que lo hagan. I know I've told this story before, but it's real important. By 2001, you should have seen my library. I had hundreds and hundreds of books, hundreds of tapes and CDs. Y es la historia que les voy a compartir, sé que ya lo he dicho, pero es realmente importante. En el 2001, si ustedes hubieran visto mi biblioteca personal, tenía cientos de libros, cientos de CDs. And audio tapes. Before you were y cassettes. Yeah. Y cassettes. Cassettes, sí. And it got to the point for me that I wasn't growing anymore. I felt I wanted to get to the next level with my wisdom. So what I did is I stopped buying all kinds of books and reading them because they all started to sound the same. What I started to do is what I'm sharing with you right now is when I found a book that resonated with me, I would focus on reading that over and over and over again. Like The Science of Getting Rich, I've probably read that book 35, 40 times. The audio program that I shared with you, I've listened to it thousands of times over the years. I can actually do that seminar with my eyes closed. So the repetition and the studying of the material is what made me grow. Y después de tener tantos libros y material, llegó un punto en el que sentí que me estanqué, que ya no estaba creciendo más. Así que lo que hice fue enfocarme en un libro que resonara conmigo, que se alineara a mí y leerlo. Leerlo 1, 2, 3, las veces que fueran necesarias. Probablemente La Ciencia de Hacerse Rico lo he leído 35 o 40 veces y el programa de audio que les compartí lo he escuchado miles de veces, podría recitarlo con los ojos cerrados, pero siempre encontraba algo diferente que se alineaba a mí en ese momento. So what I accomplished 2001 forward
my income as I went to Global Ambassador went up 10,000%. It was like a huge growth for me. As I grew, I got to Global Ambassador, and it was amazing what happened. It was just incredible growth of income not because of I was lucky, not because I sponsored a few lucky people or whatever. It was because I grew in here. Y todo el crecimiento y todo lo que he logrado desde el 2001 hasta ahora, haberme hecho embajador global y todo el crecimiento que tuve de manera económica, que fue al 10,000% lo que aumentó, ha sido porque yo crecí de manera personal. No fue suerte, no fue que patrociné a unas cuantas personas que resultaron buenas o que tuvieron suerte también. No, todo fue crecimiento personal. So the other day, I'll just share with you a quick little story about a distributor overseas in Asia. Y voy a compartir con ustedes una pequeña historia de un distribuidor de Asia. And, he came to me and he said, Joe, I'm not growing. I'm not developing. I'm stuck. My business is stuck. Y se acercó a mí y me dijo, Joe, no estoy creciendo, no estoy desarrollándome personalmente, mi negocio está estancado. Okay, so he's making good money with NHT, but his goal is to get to Global Ambassador. He's really stuck. He's recruited a lot of people. He's doing all the right activities every single day. I think he talks to more people than most in NHT. So he's doing a lot of things right. Y él estaba haciendo las cosas correctas, tenía un equipo grande, estaba ganando dinero, su meta era ser embajador global, y aunque él estaba haciendo todas las actividades correctas, por alguna razón estaba estancado. So I asked him the question, what book are you reading now? What CD or what video are you watching now? What are you studying right now? Así que le hice la pregunta, ¿qué libro estás leyendo ahorita? ¿Qué estás viendo? ¿En qué estás trabajando de manera personal? And he had told me, Joe, I just don't like to read. Y me dijo, Joe, simplemente no me gusta leer. And I was like, he had heard me hundreds of times about personal development. He's I've talked to him about his teams and developing these little strategies, but he's never implemented these things because he does not like to read. Y él ya me había escuchado en miles de entrenamientos decir lo mismo, el crecimiento personal, las estrategias que planeábamos y hacíamos. Él no las implementaba porque simplemente no le gustaba leer. And then I told him, look, that's why you're stuck. It's a clue. Look where you've gone so far because of your work ethic. You love your dream, but this is the piece of the puzzle that you're missing. Y le dije, mira, pues esa es la razón por la cual estás estancado. Y esto te debería dar una pista, un indicio, porque cuánto has logrado, porque has trabajado y te has enamorado de tu sueño, pero ahorita estás estancado porque no estás creciendo de manera personal. So I told them, leaders are readers. If you're not reading, your team's not going to read. Because if you're not watching the right material, your team's not going to watch the right material. In today's world, it's so important because there's so much junk on there. And if you allow your team to just feed the junk into their mind, you're going to have a junk team. If you're allowing your team to plant great seeds in their mind, the harvest is going to be plenty. Y yo le dije que los líderes son lectores. Si tú no lees, tu equipo no va a leer. Y si tú no ves material de calidad, tu equipo no lo va a hacer. Y es algo muy importante que hagamos hoy en día, porque hay mucho contenido basura en todos lados, en los medios, en redes sociales, y es lo que consume la gente. Y si tú consumes basura, tu equipo va a consumir basura y por consiguiente vas a tener un equipo basura. If you walk into
And one of the things I recognized a number of years ago is if you walk into people's homes and you ask to see their library, you immediately, not just looking at the home, you immediately will know where their income is in life. And what I found over the years, the people that are making the most income, that are driving the world's businesses, that are, making the most income are the ones that are reading, are the ones that have the libraries. Y algo que aprendí con los años es que si tú vas a la casa de una persona y ves su biblioteca personal, vas a poder saber mucho de la persona, vas a ver en dónde está su ingreso económico, su mentalidad, porque también aprendí que las personas que generan más dinero, que ganan más dinero, o las que se encargan de los grandes negocios del mundo, son los que tienen su biblioteca personal y los que leen mucho. If you see my library of books, and I've got them in boxes, and all over the home, I'm running out of room. You see that, and you see, no wonder Joe is a student. No wonder Joe is successful. No wonder he's a global ambassador. Y si ustedes vieran mi biblioteca, y ya tengo mis libros en cajas por toda la casa, ya no tengo espacio, y así no tendrían dudas de por qué yo sigo aprendiendo, de por qué soy embajador global, de por qué tengo éxito. So please, so with this distributor in Asia, this leader in Asia, his business has, even in COVID times, has exploded over the last 6, 7, 8 months, just with this one simple strategy. The more he's growing his team's mind, the more volume they're doing, and the more that they're bringing new people in. Y con este distribuidor en Asia era lo que hacía falta. Desde hace 7, 8 meses, incluso con la pandemia, su negocio ha explotado, porque era lo que le hacía falta, alimentar la mente de sus distribuidores, de su equipo, para que así pudieran explotar y generar más puntos, más volumen. So the last part of this training I like to just cover, which goes along with personal development, is helping all of you understand that the goal of our business, to grow your business, to get to Global Ambassador, is growing leadership. Y la última parte de este entrenamiento que me gustaría cubrir con ustedes es que entiendan que gran parte de que tu equipo crezca y de que tu negocio explote es construir liderazgo. So the strategy I'm sharing with you with personal development, that grows leadership. It's essential. Y la estrategia que compartí con ustedes de desarrollo personal, eso construye liderazgo, es algo esencial. The second part of growing leadership is showing people, and that's the role of the sponsor, is showing people step by step how to contact and invite, how to recruit, how to get a customer, how to follow up. Y la segunda parte de construir liderazgo es que el sponsor o patrocinador le tiene que enseñar a su equipo a cómo contactar e invitar, cómo prospectar, cómo reclutar y cómo dar seguimiento. So a lot of people have asked me, Joe, over the years, you have over 1 million people on your team around the world. How do you have time? Y hay muchas personas que me preguntan, oye, Joe, pues tú tienes miles de personas en tu equipo. ¿Cómo es que tienes tiempo para todos? It's because I built leadership. Y la razón es que construí liderazgo. So when I sponsor someone new, I'm holding their hand. I am helping them do the calls to their prospects. I'm helping them do the presentations. I'm showing them the first month how to do the business. I don't let them do it all by themselves. Y el primer mes de cuando patrocino a alguien, le enseño cómo se hace el negocio desde cero, cómo hacer las presentaciones, cómo prospectar, les ayudo, no dejo que lo hagan todo ellos solos. And then what happens is I help them do a little bit and I will do a little bit.
So by me watching, I will help focus them on doing a little bit. So like, for example, if I'm doing a presentation to one of their prospects, for example, on Zoom, I will do the company, and then I'll have that distributor, the new distributor, do products and maybe a little bit of the comp plan while I'm watching them. Y la segunda fase de esa estrategia es que hacemos mitad y mitad, trabaja él, trabajo yo. Por ejemplo, si estamos haciendo una reunión en Zoom, yo me encargo de presentarla a la compañía, la empresa como tal, y él puede presentar productos y un poco del plan de compensación, así yo veo cómo él lo hace. And when we meet people, when we're allowed to meet people again, strangers, then, obviously that we could do that face to face. Y ya cuando podamos salir otra vez y conocer a personas, pues ya podemos hacer una reunión más, un poco más diferente. So one of the mistakes that our leadership globally sometimes do is because they're great presenters, they're great influencers, great charismatic. What ends up happening is a lot of them are the ones that are doing all the presentations. They're not allowing their people to do the presentations, because they believe that they're the best. So what happens is you'll never grow your business to global ambassador if you're doing that. So it's real important as you guys are doing in your team Zoom trainings and Zoom meetings. When someone gets to their first rank or rising star, get them to do a little bit of the presentation. Move them up, because when you do that, you're building their confidence. You're helping them and build their business. Y uno de los errores más comunes que hay al momento de construir el liderazgo en los equipos es que siempre hay una persona que es más carismática, que es buena presentando y que es buena hablando en público, y esa es la persona que se encarga de hacer las presentaciones. Y eso es un error, porque estás limitando tu equipo y tu negocio, no lo estás dejando crecer a nivel de embajador global, porque no estás permitiendo que las personas en tu equipo participen y no estás construyendo su confianza ni su desarrollo personal. Entonces, cuando ustedes estén haciendo entrenamientos por Zoom, si hay alguien que acaba de alcanzar el primer rango o estrella naciente, involúcrenlos, déjenlos que participen para que puedan construir esa parte de confianza y desarrollo personal. So this is why when I sponsor someone new, my goal is for them to do the full presentation. My goal is, as they're developing their teams, not me to do the presentation. I want them to do it all, and I just come in for a testimonial. That's the goal. That's how you develop leadership. And it's the greatest personal development program for them, because they are doing it. They're learning, even though they may not be that great, in the presenting, they're learning, and eventually they do it often enough, they'll get better and better and better. Y es por eso que cuando yo estoy patrocinando a alguien nuevo al negocio, mi objetivo es que él haga una presentación completa, que presente el negocio él solito, porque va a ir aprendiendo. Puede que al principio no sea tan bueno o le cueste un poco de trabajo, pero con la práctica lo va a lograr, lo va a poder hacer él solo. Eso es una parte de construir liderazgo y de construir su confianza y desarrollo personal. Okay, so now next, so that's how you get duplication. That's how you get leadership. I have had a lot of people, some of them are global ambassadors. When they started, they were horrible presenters, and their leadership didn't want those people to go up on stage. But I pushed it. I pushed them. You should get those people up on stage. Do a little bit. Help them grow. Doesn't matter. People will join the business because of the stories, not because of the presenter. That's how you grow leadership. And then what ends up happening is, as they become leaders, they're going to do the same thing and duplicate. But if the leader is doing everything because they're so good, they can never take vacations, because when they're vacationing, there's no business being done because everyone's looking for them to do it. Y es así como hay duplicación y como construyes liderazgo. Yo recuerdo que hoy hay personas que ya son embajadores globales. Antes eran muy malos presentando, muy malos hablando en público, pero lo hicieron tanto que se volvieron expertos.
y eso construyó su liderazgo y su desarrollo personal, como les mencioné. También es importante que permitas que las personas lo hagan, que lo experimenten ellos, que sean buenos ellos, que lo trabajen, porque si tú eres el único que lo hace bien, no vas a poder tomar nunca unas vacaciones porque las personas te van a estar buscando y contactando porque ellos no van a ser capaces de hacer las cosas solos, siempre van a estar esperándote a que tú puedas hacerlo por ellos. So I learned that this is a very important part of personal development. I learned that early on. I got really good at presenting the business. So as I traveled the world, the leaders would say, Joe, I need you to do the presentation. You know, even though it's translated, you're closing everybody, you know, et cetera, et cetera. And when I would leave those markets, I wondered why these people weren't ranking. It's because I closed all the people, you know, and I wasn't developing the leadership fast enough. So when I started going to the markets, I could let those people do it. I just came in and talked for 5 minutes, and they developed the leadership. They grew because they were personally developing because they were doing it. Y algo que aprendí con el tiempo es que me volví bueno haciendo las presentaciones, así que cada que iba a un nuevo país, un nuevo mercado, los líderes de ahí me decían, Joe, tú haz la presentación. Y yo la hacía y cuando me iba, pues la gente no avanzaba en rango, no había un crecimiento. Así que cuando regresaba, yo solo hablaba por unos 5 minutos y dejaba que esas personas hicieran todo, porque de nuevo era parte de su crecimiento y parte del desarrollo personal. And the last part of personal development, building leadership. Y la última parte del desarrollo personal y de construir liderazgo is, if you notice me, you can imagine I get a lot of people around the world contacting me. Oh, Joel, can you help me? Joel, can you speak to this person? Y si ustedes me ven, hay miles de personas que me contactan y me dicen, Joe, ¿me puedes ayudar con esto? Joe, ¿puedes hablar con esta persona? So it depends on the size of the team. It depends on the leadership. The more 98% of the time, I will ask them, who is your sponsor? Who is your upline leader that you're working with? Y sí, mucho depende del equipo, del tamaño del equipo, pero el 99-98% de las veces que me toca hablar con otras personas, les pregunto que quién es su sponsor, cuál es el líder con el que están trabajando. Because I want to involve those people. I don't want people just coming to me and they're bypassing all their leadership. And because I'm a global ambassador, you know, I'm not doing things right that way. I'm not respecting the lines of leadership. So what I do with that person is said, look, who has this person talked to? Let's say they want me to talk to a prospect. Okay, who has that person talked to? Have you introduced them to your upline yet? And your sponsor? Okay, that's my first question. Y la razón por la que les hago esa pregunta es porque quiero involucrar a esos líderes en este proceso. No porque yo sea embajador global, quiere decir que me voy a saltar las jerarquías y voy a dejar de lado a estos líderes. No, los involucro, les pregunto a las personas pues con quiénes han estado trabajando, si ya hablaron con sus líderes, porque es la manera correcta de hacerlo. So I will encourage them to have them speak, if at all possible, with the right language, with their sponsor, with their leader that they're working with. And then I can help after that. Así que los motivo a que hablen con el líder de su equipo, y el que hable su idioma, el que está ahí más cercano, y una vez que ellos ya hicieron ese contacto con su líder, ahí es donde yo ya puedo ayudarles. So I'll give you a good example, a real good example of this. Jose, last month, Jose Lopez approached me to speak to a gentleman in Miami, Florida, in the United States. Y para darles un buen ejemplo de esto, el mes pasado José López se acercó a mí para que yo hablara con un prospecto que él tiene en Miami, en los Estados Unidos. So his wife,
is already a distributor. Así que su esposa ya es una distribuidora. So his wife was sponsored by Teresa in Trujillo. Y su esposa fue patrocinada por Teresa en Trujillo. So when I got on to speak to this gentleman, Teresa and the wife was on the call. I made sure that Teresa was there, that I was not going to do it by myself. Así que cuando hablé con este señor, me aseguré de que su esposa y que Teresa estuvieran en esa llamada, porque no lo iba a hacer yo solo con el señor. So I respected the lines of leadership. I respected Jose. I respected Teresa. I respected the wife, Christine, and then I spoke to the husband. Y respeté esa jerarquía de liderazgo, respeté a José, a Teresa, a su esposa, y así pude hablar con el Señor. So that's how you build the lines of leadership. Así es como ustedes construyen las jerarquías de liderazgo. So there'll be a lot of people that come into the business and they may not like their sponsor, or they have a fight, or they don't respect the sponsor. You as a leader, and they come to you as a leader, your job is to help that situation out, because you don't want hundreds of people coming to you. You won't have time to do anything, your own personal business. So what you want to do is do what I do. Get them on with the sponsor, help when you can, or the nearest upline leader that can help and involved, and work with that team and grow. That's how you develop leadership. And you gain the respect within the organization, is people all will follow what you do, not what you say. Y sí, va a haber muchas personas que no quieran respetar esa línea de liderazgo porque a lo mejor su patrocinador les cae mal, tuvieron algún problema, alguna pelea. Y tú como líder es tu trabajo limar las asperezas que pueda haber, porque si no va a haber muchas personas contactándote para que los ayudes y tú no vas a tener tiempo para desarrollar tu negocio. Debes ayudarlos a construir ese liderazgo y que ellos puedan hacer las cosas con sus sponsors y después tú ayudar como líder. So, for example, Elena Alayo asked me to do a call with Hola, bienvenidos a todos mis amigos de YouTube. Por ejemplo, Elena y Leo me pidieron que hiciera una llamada con su prospecto en India. Configurar nuestro because she doesn't speak English, modelo the upline doesn't speak English. I'm going to go, this is a very special situation. I'm going to go tomorrow and speak to this man. He's already interested. But Elena will also be on the call with me. Así que te invito a que veas este video I'm respecting the lines of leadership with her. Y este es un caso especial porque los patrocinadores directos no hablan el idioma, el líder tampoco habla el idioma, entonces yo voy a ayudarles a hacer este contacto, pero ellos van a estar en la llamada conmigo porque es la manera de respetar la jerarquía. So she will be on, she may not understand us. But I will inform her afterwards. Canal but this, para más videos, again, I'm showing her, con los demás. Si tú ya eres un suscriptor del canal, no te olvides de activar la campana de notificaciones para que cada vez que suba un video siempre estés informado. Y puede que durante la llamada dicho esto, no nos entienda rápidamente todo lo que vamos decimos, al video. pero yo me encargaré de informarle después. Pero esa es la manera de presentarle y de mostrarle mi respeto y del respeto a la jerarquía que ya les mencioné. And then her upline, your upline will come on afterwards. Bien, lo primero que vas a hacer es obviamente conectar los cables de manera correcta. Después su líder directo va a entrar también a la llamada para participar. Empezar con las So if you're a fourth rank in the business or third rank and you're seeing people on your teams jump their sponsor, going to you or going to someone else, get involved and teach these people the proper way, the proper etiquette. Because when you do that in the beginning, you're building the right culture in your team, you're building and growing, and you're going to have duplication. Bien, estando aquí lo que vamos a hacer Así que si hay personas en tu equipo o en los equipos en los que tú estás que ves que se están saltando esa jerarquía, asegúrate de enseñarles que hay que respetar a todos los líderes, involucrarlos a todos
porque de esa manera vas a ayudarlos a hacer el crecimiento personal, el respeto y la jerarquía. So as I end here today, I want to have everyone that's watching this today and in the future, it's real critical to have a personal development plan. Y para cerrar un poco el tema, para todas las personas que nos acompañan el día de hoy, sé que en estos tiempos es difícil tener un plan de desarrollo personal. Take 1 hour of the day, and more importantly, keep it the same time every day, where you're going to work on yourself. You're going to read the right books. You're going to listen and watch the right videos and repeat it every single day. And I want you to commit to it for at least 90 days. Asegúrate de que por lo menos los primeros 90 días tomes 1 hora de tu día y te pongas a leer el material correcto, a ver videos de cosas que te pueden alimentar la mente, y trata de que esto siempre sea en el mismo horario. And over those 90 days, it's going to become a habit. It's like brushing your teeth or flossing your teeth. Once you do it over and over and over again, you don't even have to think about it. Do this for 90 days and then start to write down coincidences that are coming up in your life. You're becoming more aware, start to write down some of the momentum shifts in your life. And you will see differences. Y después de esos 90 días, esto se va a volver un hábito, es como el hábito del mantenimiento de nuestros dientes. Llega un punto en que lo hacemos de manera automática que ni siquiera lo cuestionamos. Pues lo mismo va a pasar con este nuevo hábito que vamos a crear. Va a ser algo que no vamos a cuestionar, lo vamos a hacer y las cosas van a empezar a pasar, tu mente va a empezar a crecer, va a haber desarrollo personal y las cosas buenas van a llegar a tu vida. And with the personal development is make a goal to stop watching things that are negative. Stop watching the news. En esta opción donde dice protocolo de internet versión 4 late at night. Seleccionas y Be le das more propiedades. careful on En what esta próxima you're ventana feeding your vamos mind a on. asignar una EP fija. Te vienes aquí donde dice Y usar la como siguiente parte del dirección crecimiento EP, personal, seleccionas también uno de los objetivos y es dejar de consumir ingresamos cosas la negativas, IP, el 192.168.0, dejar de ver tantas noticias en la noche, sino asegurarnos de alimentar y aquí nuestra vamos a mente con poner las cosas 100, correctas. ¿okay? En la parte de abajo, I guarantee you, when you do this is life-changing advice. There's anything else that I can share with you here today that is more important to this, that will make a bigger difference in your life. How do I know that? It's because it happened to me. I have the millions of stories, and as I look back over my life the last 27 years, en la parte de all abajo, the en la máscara de blessings that Sucre I've se had, rellena automáticamente, que and es I'm el so grateful for 255, that, is because 255, of the work 255.0. I put Vamos a into aceptar myself. desde aquí. Cerramos. Y les garantizo Esta que ventana voy a si minimizar esto lo y llevan esta de a aquí cabo, lo les va a dar 5.0. frutos, va a dar Vamos resultados. aceptar desde aquí. No hay ningún otro Cerramos. consejo que yo les Esta pueda dar ventana que voy a sea tan valioso minimizar como y esto de aquí este. lo cerramos. ¿Y Ahora por qué se los digo tan ingresamos, seguro? vamos a abrir un navegador. Porque me pasó a mí. Y en la barra de Veo los direcciones 27 vamos a años ingresar que el llevo de siguiente trayectoria IP. El IP y el crecimiento personal para que he estos tenido y tipos de todos los frutos accesorios que me ha dado. Por eso es que se los comparto. 168.0.0.5. Let me just share with you. I don't want to add in a sad note, but this is a very important story Ventana, for all of por you to defecto, el understand. nombre del usuario es admin. Y me gustaría compartirles una pequeña historia para que pudieran entender esto. Y la contraseña asimismo. So about 15 months ago, I was talking to an old friend of mine in this industry, and he's an Y como puedes advocate apreciar, ya in nos network marketing. encontramos dentro So he del has Access spent Point. most Vas a of his venirte a life, esta opción donde adult dice life, Next. chasing Y si puedes scammers. apreciar aquí Libby, I en don't know if pantalla you tenemos people that 5 tipos
come de in modo like, de configuraciones, ya sea modo access do you point, understand what a scammer modo is? multi SSID, modo No. repetidor, modo bridge Yeah. y lo que es cliente. Chasing people Ya that realicé videos create justamente cómo se illegal configura en modo pyramids access just to point, steal people's modo money, like multi the SSID cryptos. y modo Oh, cliente. He Si tú has de a repente no blog lo has and visto, a video igual ya los blog videos están disponibles en mi canal, ¿ok? chasing these En people estos down momentos lo que that, vamos a hacer you know, es take advantage of people elegir in the lo que es industry. el modo So he's been repetidor. an advocate, Seleccionamos. you know, Como te revealing estaba these people indicando to al the world. principio, este modo nos permite conectarnos de Hace manera 15 directa meses con cable tuve de red contacto con un o amigo de mío manera de inalámbrica. la industria. Él se dedicaba en ese momento a perseguir a personas falsificadoras. Son personas que se dedicaban a crear empresas piramidales y falsas como las de criptomonedas. Él se dedicaba a eso, tenía un blog y se dedicaba a exponer a esas personas. So it became a passion for him Y esto se volvió su pasión, because he saw himself as the savior of the industry. porque él se veía como el salvador de la industria. So our conversation was, at that time, he was having some financial problems, and I felt he was very down, you know? Y en el momento que mantuvimos esa conversación, él estaba teniendo problemas económicos y yo sentía que él estaba un poco deprimido. So I started telling him about what I was sharing with you here today. Que le compartí a él lo mismo que les compartí a ustedes el día de hoy. I told him that all these years of him thinking he's a savior and going after the bad guys and telling the world, most of his life has been dealing with toxicity. Y le dije que dado que él pasó muchos años de su vida persiguiendo a los chicos malos y creyéndose un salvador, pues su vida se llenó de toxicidad. And I told him, from my experience, when you spend most of your time in toxicity, you will get sick. Y le dije que por mi experiencia, si tú te involucras o pasas mucho tiempo rodeado de toxicidad, eventualmente te vas a enfermar. So many of you have seen me do this, where there's two energies, one up here and one down here. Y muchos de ustedes me han visto hacer este movimiento con mis manos, arriba y abajo. So up here is love, gratitude, prosperity, abundance, happiness. Y arriba está la abundancia, el amor, la felicidad, la prosperidad. And down here is fear, worry, anger, toxicity, all these negative emotions. Y abajo está el miedo, la angustia, la envidia, todas esas emociones negativas. Bad health is down here. Good health is up here. La buena salud está arriba y la mala salud está abajo. No money is down here. Big money is up here. Todo el dinero está arriba y nada de dinero abajo. Most of the world is spending their time down there. Y la mayoría de las personas pasan su tiempo abajo. So I was concerned with them, and I told them, look, you spend all your life in toxicity and trying to save people. Look what it's brought you now. You're broke. You know, yes, you've helped people over the years, but you're not helping yourself. And from what I know about health, I know about the mind, you spend your years down here, you're ending up going to get sick. Y le dije, mira lo que has tenido después de tantos años de estar involucrado con la toxicidad. Sí, has ayudado a personas, pero no te has ayudado a ti. No estás en quiebra, no tienes nada. That was the last time I talked to him. Y fue la última vez que pude hablar con él. I saw the other day, God bless him, that his wife posted on his Facebook wall that he's dealing with 4th stage cancer, and they were trying to raise the money to pay for the treatments. Y hace poco vi que su esposa publicó en su muro de Facebook que él está lidiando con cáncer en etapa 4 y que están tratando de juntar el dinero para el tratamiento. Que Dios lo bendiga. And I immediately remembered my conversation with him, and it was like I was predicting his future. Y
recordé en ese momento la conversación que habíamos tenido y es como si yo hubiera hecho una predicción sobre su futuro. So, when you work on yourself, you feed your mind with prosperity and abundance every day. You take that hour a day, you're going to be spending most of your time up here. This is where health is. This is where money is. This is where prosperity is. This is where abundance is. If you don't do that, you're going to spend most of your time down here. And God help you. This is where you're going to attract some things that you're not going to want in life, including bad health. Y por eso cuando nosotros trabajamos en nuestro desarrollo personal, en alimentar nuestra mente de las cosas correctas, estamos oscilando en el nivel de arriba, donde está la buena salud, la prosperidad, la abundancia. Y si no hacemos eso, vamos a estar abajo, donde están las cosas malas y donde no hay salud. Y por consiguiente vamos a empezar a traer esas cosas a nuestra vida, cosas que no queremos tener. Stay tuned for the announcements in November. This is going to be big. It's going to be huge. You're going to, if you don't know by now, you'll know it then how great a company NHD Global is and what they're going to be doing for the distributors. I'm so excited. The future is bright. The markets that we're going to open up more in Latin America and around the world, no matter what's going on with the pandemic or what's going to happen in the future, we can dictate our future with our collective consciousness. With what I shared with you here today, I hope at least one of you follow my advice and it changes your life because it has mine. Y que estén pendientes para el evento de noviembre, va a haber buenas noticias. Y si para este momento ustedes todavía no están muy seguros de qué tan bueno es NHT, en el día del evento van a reafirmar todas sus dudas y van a ver que es la mejor compañía. No importa si estamos en pandemia, no importa qué nos depara el futuro, nosotros somos los que decimos cómo va a estar nuestra vida, somos los escritores de nuestro destino. Muchas gracias, Lizzie. Viva Perú, viva Bolivia, viva México, viva Ecuador, viva Colombia. Muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien, Joe. Gracias. Muchas gracias, Jesús. Muchas gracias, Joe.